Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Entrevistas. Como siempre tenemos nuestros invitados, personas que quieren también colaborar siempre en ese camino de la construcción del reino de Dios. Ñande Yarañe ya no hace mucho tiempo que había tenido todo un programa que era Tendotaná, o sea, pensando un poco en el aspecto político también y en el aspecto cómo la iglesia, los documentos de la iglesia, los papas, los sacerdotes, en fin, siempre desde la palabra de Dios una gran misión, sobre todo el aspecto profético siempre de los que nos llaman a trabajar en la construcción del reino de Dios. Siempre la construcción del reino de Dios. Es por eso que en esta entrevista también hoy tenemos nuestra invitada, ella misma se va a presentar enseguida y vamos a ir hablando un poco de situaciones así concretas dentro de la política, que es muy importante que nosotros entendamos así como la iglesia también nos propone. Bienvenida entonces a nuestro programa, que queremos compartir un poco contigo. Lo primero que hacemos es presentarnos un poco, así es que si podés decirnos tu nombre, dónde naciste, cómo está un poco la situación y lo que estás haciendo también. Sí, buenas padre, muchas gracias por este espacio tan importante para mí y para nosotros, ¿verdad? Mi nombre es Rosana Oviedo, yo soy odontóloga, nací aquí en Asunción, soy la cuarta hija, la menor. Mis padres son profundamente católicos. Ellos fueron ministros de la Eucaristía, activos en la acción católica de mujeres, de hombres respectivamente. Mi papá ya falleció hace 6 años. ¿Cuántos años tenía tu papá cuando falleció? Y tenía 86. Bastante 80, entonces. Sí, o sea, ¿y todo aquí de Asunción, Rosana? Todos. ¿Tus padres? ¿Tu mamá también? Mi mamá mi mamá era de Guarambaré, mi papá de Cuquigó, pero ya desde jóvenes estuvieron aquí por Asunción y ya su vida por aquí. Y 4 hermanos me dijeron. 4 hermanos. Y vos la Pajagüe, ¿no? Era muy terrible, ¿no? No, la más mimada. Y siempre la más mimada. Sí. ¿Y cuántos hermanos mayores, o sea, varones y mujeres como? 2 hermanos y 2 mujeres. 2 a 2. 2 varones, 1 mujer y luego yo. Así, o sea, así bien organizado, ¿verdad? Y por eso la más mimada, entonces al final vino otra vez la princesa, habrán dicho. ¿Y trabajaban en la parte de la acción católica? Así mismo, en la parroquia San Alfonso, ahí prácticamente era nuestra segunda casa, como se dice. Mis padres estaban ahí activando y mi mamá hasta hoy en día está en la acción católica de mujeres. Ya, y vos ahora ya tenés tu familia, ¿cómo anda ese aspecto? Sí, estoy casada hace 23 años con Fernando. Tenemos 3 hijos varones de 21, 15 y 13 añitos. A la cuenta, entonces tenés bien escalonado también ahí. Los dos últimos, lo que está un poco más cerca, 15 y 13. Sí. Y bueno, ¿y ese de 21? ¿Y ese de 21? ¿Ya terminó? Está estudiando odontología, está en el salió como la mamá. Sí, en el último año. Yo soy de la promoción 2000. Tuve la dicha de ser la segunda mejor egresada, fui medalla de plata, pero también estudiaba a full, ¿verdad? ¿Dónde fue eso, Rosana? Y en la Autónoma del Paraguay, Pierre Bauchard. ¿Y estás ejerciendo tu profesión de odontóloga? Estoy en mi consultorio particular. Ya. ¿Y dónde te casaste? ¿Aquí en Asunción? Sí, nos casamos en Asunción y después fuimos por motivos de trabajo, fuimos a Santa Rosa, estamos ahí hace aproximadamente más de 20 años, 22 años. Por ahí. Bueno, ahora me vas a decir Santa Rosa, ¿de dónde? De la Guaral. Estás en la Santa Rosa del San Sur. Pedro. Hacia ese valle, pensé ahí por una que yo de Concepción. Sí. Muchas veces nosotros pasamos ahí por Santa Rosa, incluso tuve alumnos también allí de Santa Rosa. Uno de ellos ya falleció, uno que se llamaba Pedro, ahora el apellido no estoy recordando, Pedro, Carlos Fanes, en Oviedo. También estaba Lidio Pereira. Ellos incluso tenían una estación de servicio ahí en la esquina luego. Bueno, se mandó a Paendi, pero cuando eso éramos jovencitos, como se dice, yo te estoy hablando de por lo menos hace casi 40 años atrás, ¿verdad? Cuando era profesor yo en Carlos Fanes. Bueno, qué lindo. Entonces Santa Rosa del Aguaraí es ahí entonces el norte. En aquel tiempo todavía ni asfalto no teníamos nosotros. Seguro.
Pero ahora parece que ustedes están muy, con todo un poco ya, muchas posibilidades, progresando, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué es lo que nos trae aquí como para conversar un poquitito? Estábamos hablando en la introducción, decíamos sobre la cuestión de la política. Ciertamente que la Iglesia tiene muchos documentos que nos hablan, Gaudium Spes, este es uno de los documentos que nos habla de la política y que nos dice justamente del año 1965, fíjense, con el Concilio Vaticano II. Dice, la política es una forma eminente de caridad social. Primer elemento, Gaudium Spes 75. Después dice, los cristianos deben participar activamente en la vida pública, en la vida política, donde se busca el bien común, no intereses particulares, personales o partidistas. Denuncia también estructuras injustas que oprimen al ser humano. Bueno, esto es lo que nos pide como idea central Gaudium Spes. No se puede ser cristiano auténtico sin comprometerse con la transformación de la sociedad. Bueno, ¿qué es lo que nos estás proponiendo en esta entrevista que estamos contigo, Rosana? Bueno, antes de hablar del tema político, quería compartir contigo, padre, con todos los televidentes, ¿verdad? Sí. Mi trayectoria en Santa Rosa de la Guaraí, como crecí en una familia donde he visto el servicio como una forma de vida, algo natural ya para nosotros, ¿verdad? Un hábito, por decirlo así, porque siempre estuvimos ayudando a mis padres en los trabajos que estaban haciendo en la parroquia, en la comunidad. Y desde que yo fui a Santa Rosa, primerito me involucré en el coro parroquial, que estoy todavía hasta este momento, ¿verdad?, sirviendo a través del canto. Con mi marido nosotros fuimos uno de los fundadores del Colegio Privado Santa Rosa de Lima, en conjunto con varios amigos, ¿verdad?, que teníamos un ideal de mejorar la parte educativa en nuestra comunidad. Estuve también como presidenta en la Escuela de Ciegos que tenemos en Santa Rosa, varias personas no videntes que tienen un centro allí y donde siempre necesitan también del apoyo de la comunidad. Y después, en el 2017, cuando fue todo el tema de los secuestros que azotó al norte del país, San Pedro, Concepción, teníamos 5 secuestrados. Yo recuerdo una vez estaba yo aquí en Asunción en un curso, ¿verdad?, de odontología, y veo que uno de los secuestrados es mi paciente. Y realmente me tocó en lo más profundo de mi ser. Y cuando volví a Santa Rosa, casualmente me encontré con el papá en un supermercado y le dije, Peter, vamos a hacer algo. No podemos quedarnos callados y algo tenemos que hacer para levantar la voz. Él me miró así, una mirada perdida, pobrecito, ¿verdad?, que no entendía ni qué. Yo le decía, bueno, recuerdo que me dijo. Y empecé a mover así contactos, amigos. Hicimos una primera reunión en mi casa, estuvimos 4 personas y dijimos, vamos a volver a intentar. Y en la segunda reunión ya estuvimos casi 50 personas. Entre ellos estaba el padre Cristian Paiva, párroco de nuestra iglesia, de nuestra parroquia en ese entonces. O sea, que había preocupación también. Sí, totalmente. En ese sentido de toda la comunidad. Insostenible. Ahora, estos secuestros eran de gente de la zona, sí, de ustedes. Sí, así mismo es. Yo particularmente le conocía solamente a uno, eran 2 de Concepción, era Edelio Morínigo, don Félix Urbieta, sí, ellos eran eso de Concepción. Muchísimo movimiento sobre eso. Sí, y eran... Se habló mucho, ¿verdad? Sí, y 3 colonos menonitas, que 2 correspondía a la zona de Santa Rosa, la parte de Tacuatí también, ¿verdad? Y en la reunión hicimos en mi casa y estábamos pensando, ¿verdad?, qué podíamos hacer. Y era, padre, algo inexplicable. Era un sentimiento que uno tenía que estar ahí, que a mí me emociona hasta ahora, ¿verdad? Porque era la primera vez que yo veía gente de Santa Rosa con gente de la colonia hablando, ¿verdad?, sobre una problemática que a todos nos tocaba por igual, porque aquí no era por la cuestión económica, sino que a cualquiera podía tocar. Claro. Y en ese momento había sido el padre de Abraham Fer, que yo no lo conocía, ¿verdad?, al Señor. Estaba él, y cuando estábamos ya programando hacer una marcha, ¿verdad?, que era lo más rápido y fácil
hacer ya al instante. Él pide que por favor una pancarta, algo lleve y diga dónde está mi papá. Que eso era lo que sus hijos, 4 chicos, claro, la menor tenía 2 años, que eso era lo que ellos más reclamaban, y él decía, nosotros no encontramos respuesta para ellos. Y fue algo, un momento así de silencio, de dolor, ¿verdad? Y bueno, y así fue, hicimos esa marcha, yo le pedí a Dios, a la Virgen, que por lo menos 800 personas estemos en esa marcha, y creo que alcanzamos 15.000 personas. Ah, sí, a la cuenta, o sea que todas las expectativas, quiere decir que totalmente, era un dolor de toda la comunidad, no, ¿verdad? Toda la prensa se volcó a Santa Rosa, y para mí es algo impresionante, es un testimonio de vida, porque Dios nos utiliza como instrumentos. No fui yo, no fue fulano, sino que fue Dios. Sí. Bueno, fue ¿y cuántos habitantes tiene ahora actualmente Santa Rosa? Y tiene aproximadamente 50.000 habitantes. 50.000, a la cuenta grande ya. Sí, bueno, vamos a seguir hablando, Rosana, sobre este tema. A mí también me emociona decir un poco y saber todo el actuar de ustedes, que muchas veces nosotros lastimosamente, estando un poco lejos, si es que la prensa, ¿verdad?, no llega demasiado. Nosotros a través de Ñandeyañe ciertamente estamos llegando, claro, con un tinte un poco diferente, claro, no nos metemos mucho, pero ciertamente que la Iglesia nos pide, como estábamos viendo Gaudium et Spes, y después está toda la doctrina social de la Iglesia, que pide y que nos metamos ciertamente y estemos codo a codo en todo lo que San Agustín decía, la Civitas Dei, la ciudad de Dios. Bueno, vamos a volver nosotros enseguida, queridos amigos, con más Ñandeyañe entrevistas. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con Ñandeyañe entrevistas. Y como estábamos diciendo al inicio, nosotros tenemos muchos documentos de la Iglesia, y justamente estuvimos hablando desde Gaudium et Spes, este número 75, que es tan interesante, buscar siempre el bien común. También los obispos en este año, desde Cacupé, que se ha lanzado y se ha dicho, por favor, el bien común, denle ustedes de comer. Países inape, denle ustedes de comer, o peaco dice Ñandeya Yapuana, Santa Rosa, Bebota, Bemate Bellabota, ¿verdad? Ustedes que son, por eso te preguntaba cuántos habitantes tienen, cuántas personas. Si ustedes ya en esa situación también tan difícil en que estaban, fueron capaces, ¿verdad?, de mover, entonces quiere decir que pueden hacer muchas cosas lindas, ¿verdad?, por la gente, por el pueblo. Tenemos otro documento, fíjense, que es el documento de la doctrina social de la Iglesia. Esto salió en el año 2004. La política es una vocación noble cuando se orienta al bien común. O sea, la polis, ica, referente a la ciudad, a las personas. Los laicos tienen un rol específico en la vida política. Y hay algunos principios fundamentales para poner en práctica. Primero, buscar la dignidad humana, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. Son los 4 elementos que el documento de la doctrina social de la Iglesia nos invita a reflexionar. El cristianismo no puede ser indiferente ante la injusticia social o ante la corrupción. Bueno, dentro de esta propuesta lo que me estabas contando es muy interesante. Seguí un poquitito con tu narración porque esto me interesa muchísimo y a nuestra gente también le va a interesar, ¿verdad, Rosana? Sí, así es, padre. Bueno, y fue el día de la marcha y fueron sentimientos encontrados por primera vez. Yo también salí a la ruta a protestar con nuestros hermanos menonitas. Fue un paro total en la ciudad, todos los comercios se cerraron, toda la colonia estaba paralizada y bueno, marchamos allí juntos unos kilómetros y el acto central fue en la después llamada Plaza de la Paz, después de justamente de esta marcha que se decidió que lleve ese nombre, ¿verdad? Y ahí fueron varios oradores, inclusive varios colonos menonitas, doña Obdulia, el papá de Abraham Fer, hablé también yo, y pidiendo solamente la paz, ¿verdad?, la tranquilidad para todo el norte y que le devuelvan a los hijos que tanto estaban llorando sus madres, ¿verdad?, por su ser querido. Y al final habló también el obispo,
Pedro Judenville, que estuvo también presente con nosotros, caminando, marchando. Él estaba sabiendo, ¿verdad?, todo lo que estábamos realizando como ciudadanos y sobre todo como católicos practicantes, porque como esto, por supuesto, nos unió a todos sin distinción de credo, de color, sino que éramos todos llevando esa triste bandera blanca, ¿verdad?, la bandera pidiendo paz. Sí. Ahora, Rosana, decime un poquitito, ¿cuál es la reacción después? Porque algunas veces a mí, o sea, se me ocurre nomás o veo, yo analizo, suelo hacer críticas en este sentido. Parece que se nos vuelven simplemente en lindos discursos porque parece que nuestras autoridades los enduetería, no sé, o todo lindo, ñambo capú, decimos, sí, vamos a hacer esto. Yo, por ejemplo, a esta familia Denis de Concepción, muy amigos, yo les conozco, a las hijas, a la cuenta. Hasta casi crecimos juntos, por decir así, ¿verdad? Pero, ¿qué novedad tenemos, ¿verdad? Después, ¿qué reacción? Todos son promesas, ¿verdad? Pero pues al final parece que no encontramos. Por eso que te pregunto un poco así, ¿qué resultados ustedes tuvieron? Bueno, el obispo también estuvo con ustedes. Y todos, ante este sufrimiento, buscamos lo mejor, ¿verdad? Las chivitas de ahí, ¿verdad? O sea, buscar verdaderamente el bien común, como decíamos, de ese documento de la Iglesia. Sí, pero Padre, vos sabés que yo quiero compartir así contigo todo lo que nosotros vivimos. Fueron momentos totalmente tensos, donde el miedo se apoderaba allá de nuestra zona y prácticamente nosotros no tuvimos acompañamiento de nuestras autoridades, ni siquiera locales, departamentales, absolutamente. En el día de la marcha creo que aparecieron ahí algunas autoridades ahí del municipio, pero durante todo este caminar prácticamente nula fue la reacción. Entonces uno como ciudadano se siente totalmente abandonado, totalmente a su suerte, como se dice. Y después, por supuesto que gracias a la prensa, al eco que tuvimos, ¿verdad? Gracias a ellos, seguramente varias autoridades se habrán pronunciado, pero prácticamente nosotros como ciudadanos no sentíamos ese respaldo ni esa protección, ¿verdad? Yo en mi evaluación crítica, yo digo lo siguiente, ¿verdad? Siempre hay al comienzo como una reacción, ¿verdad? De parte de nuestras autoridades. Nambreo y sí, aquí promesa, vamos a hacer, vamos a conseguir, vamos a encontrar, ¿verdad? Pero después ellos están metidos en sus cosas. Sí. Ellos están metidos en sus cosas. Y lo que menos le interesa al pueblo y la gente, ¿verdad? Entonces es de una canasú, ¿cómo vamos a hacer más o menos para solucionar, para que esto enseguida se apague y no nos quite el tiempo y nosotros sigamos con nuestras actividades, ¿verdad? Así entre comillas. O sea, eso es lo que yo veo y eso es lo que se da a entender, ¿verdad? O sea que hay una preocupación, no diría nula, para no ser demasiado también ya negativo, pero no veo así, porque en la medida en que nosotros queremos el bien, claro que después nos organizamos, Daniel, y vamos a hacer bien las cosas, ¿verdad? No solamente en el momento, ¿verdad? Hacemos, eso es el famoso manguera cuando se está incendiando algo, ya bueno, terminó eso y Ceausescu, no pasa nada. Bueno, ¿y cómo ustedes están viviendo ahora y qué propuestas tienen actualmente? Porque ahora nos estamos acercando también a las elecciones, nuevas autoridades. Así es. Por ahí también ustedes, ¿cómo están viviendo? Sí, y antes de contestar esa pregunta nomás quería compartir, ¿verdad? Que seguíamos haciendo actividades, pusimos una gigantografía ahí en la entrada de Santa Rosa hacia la colonia y mostrando la cara de nuestros 5 hermanos secuestrados. Llenamos, creo que en 2 ocasiones aquí en Santa Rosa, de pasacalles, concientizándole a la gente y que sepa la ciudadanía, ¿verdad? Que hay 5 secuestrados y que si hay 5 hermanos secuestrados, ¿cómo el país puede estar en paz? Porque prácticamente acá la gente de Asunción no sentía lo que nosotros sentíamos allá en el norte del país. Inclusive muchas veces éramos catalogados como parte de, ¿verdad? De ese grupo que por supuesto que rechazamos totalmente, y justamente para que nuestras acciones hablen por sí solas, hicimos todas esas actividades. Hicimos también un festival
Justamente eso quería compartir contigo, Padre. Hicimos un festival por la paz, acercándose a la Navidad, y lanzamos palomas en representación de nuestros hermanos que queríamos que sean liberados. Y al poco tiempo fue liberado uno de los menonitas y contaron el paradero, ¿verdad?, de los restos de Abraham Fer. Y recuerdo en una entrevista que nos fuimos a hacerle a los familiares para el mensaje navideño, estaban los 4 hijos de él. Ellos no se animaban a agarrar la gorra del papá. ¿En serio? Fer había fallecido. Sí, Fer. sí, él Ya. era. ¿Y Pero a quién cuando le eso habían todavía liberado? no sabíamos. No se sabía. No, eso fue un poquito antes. Ya. Y El que fue liberado, el que trajo la gorra de su... No. Nosotros estábamos así como para filmar un mensaje navideño de los familiares, ¿verdad? Ah, sí. Y entonces en ese momento dijimos, vamos a agarrar el kepi del papá y agarren ustedes, y ellos... Ah, en ese momento. En ese claro, momento imagínense la emoción, podían, el dolor, el llanto. El dolor, y después sale el papá de Abraham Fer y dice, yo lo que quiero decir, doctora, es que nosotros le perdonamos a la gente que le secuestró a nuestro hijo. Por Dios. ¿Cuántos años tenía este Fer? Y era bastante joven. Joven todavía. Sí, ya. joven era, realmente no sé con exactitud. Ahora, de lo Edelio, ¿qué sucedió? De ese no sabemos más nada. Nada. Y De Denis tampoco no sabemos nada. Nosotros tenemos un programa en la radio que se llama Unidos por la Paz, que hacemos cada sábado, y todos los sábados les recordamos a estos hermanos que nada sabemos hasta hoy de ellos. Y fue liberado uno de los menores. Dos fueron liberados. Pero yo lo que rescato, Padre, de todo esto es que gracias a todas las acciones de los valientes ciudadanos hacia la zona norte terminaron los secuestros. ¿En serio? Valió la pena. Pero terminaron ahora verdaderamente. Sí, terminaron. O sea que no hubo secuestros nuevos, ¿verdad? Por eso no sabemos nada de lo que estabas mencionando, ¿verdad? De Delio, de Don Félix. Claro. Hasta ahora no se sabe nada, pero no hubo secuestros nuevos, a eso me refiero. Claro. Entonces quiere decir que cuando el pueblo se une, es posible hacer grandes cosas. Y en ese momento era que a mí también, ¿verdad?, me dijeron que porque yo no me involucraba en la política, que necesitábamos gente así valiente, pero para mí no era el momento, porque el objetivo de esto era totalmente otro, y creo que no se tenían que mezclar. Exacto, o sea, no aprovecharse, ¿verdad?, de una situación así de dolor y decir, sea, ¿verdad?, se la llevó. Sí, y eso es lo que más ocurre, que tenemos gente muy oportunista, pero uno siempre trata de ser un poquito diferente, no perfecto, por supuesto que no es así, ¿verdad? Pero ser un poquito diferente. Y después yo estuve como presidenta en la escuela más grande allá de Santa Rosa, y en prácticamente 2 años invertimos casi 500 millones, Padre, con gestiones gracias a los padres, a los alumnos, a los profesores también, y a toda la gente que colaboró con nosotros. Nos pasábamos haciendo actividades y lo hacíamos con una rendición de cuentas transparente. Empezábamos ya a hacer las actividades al día siguiente, y fue algo fabuloso realmente con este tema de los secuestros. Esos niños, yo dije que yo me proponía hacer algo por los niños. Claro. Y realmente cuando a mí me ofrecieron ser presidenta de la escuela, fue muchos años después, no me animaba tanto, pero con el apoyo que tuve, entonces me animé. Hicimos grandes cosas por esa escuela, cambiamos el techo de varias aulas, tinglado, murallas. ¿Esta escuela es escuela privada? No, es pública. ¿Es pública? Sí, en 1968 creo que se construyó, tiene más de 50 años, y justamente está enfrente mismo a nuestra parroquia. Ya. Bueno, está bien, pregunto nomás esas cosas porque ese es el Estado el que tiene que mantener y hacer, pero al final, ahí llegué ya popana. Y después le llamamos al presidente o no sé a quién para que venga a inaugurar. Ya, venía a inaugurar. Pero ese el que tiene que inaugurar es un papá o una mamá o un abuelo que está ahí todo el día vendiendo una empanada. Ahí nomás ya, ¿verdad? Yo recuerdo arreglamos la parte que tenía que ser la cocina,
el depósito, cambiamos de lugar la cantina, hicimos techito para que los niños ya no estén en el sol cuando estén esperando para comprar, ¿verdad? Y justamente lo que decidí después se inauguró el tema de hambre cero y realmente... no sé qué término utilizar, pero es así como dijiste, vienen nuestras autoridades, se sacan fotos en horas que ellos no hicieron, que hicieron los padres. Entonces todo eso realmente fue un acúmulo de cosas que a mí me motivó a involucrarme ahora en la política, porque desde el voluntariado podemos hacer tantas cosas que realmente te llena el alma de satisfacción y sos un buen ejemplo para los hijos, pero no tenemos voz, no tenemos voto, no tenemos decisión y es siempre mirar desde la vereda del frente. Sí. Entonces fue por ese motivo que yo por primera vez, ¿verdad?, me estoy involucrando en la política, pero queremos hacer una política sana, una política buena. Bueno, vamos a seguir después enseguida, entonces, Rosana. Me interesa sobre todo de estos documentos también, que son muy interesantes y te felicito, ¿verdad? Y todo esto, yo alguna vez digo y me dicen, yo ñembare y payendo igual, pero por eso que quiero escuchar y voy a ir llamando ahora a la gente, sobre todo que se quiere involucrar y gente que puede decir, mira, esta es nuestra realidad, porque hablamos siempre de la realidad. El país pues es como esa esponja que va escuchando por todas partes, ¿verdad? Va escuchando y va viendo, ¿verdad? O sea, no es que solamente... Claro, yo pienso que muchas veces eso que hablan y prometen, ellos es como si fuera que ellos saben la realidad. Ellos saben solo la realidad del bolsillo, ¿verdad? Cuánto se dio para eso y cuánto se va a destinar aquí para los amiguitos, que esto, que aquello, cuánto se va a gastar aquí y punto. Pero pues la realidad y lo que viene a continuación muchas veces dejamos de lado. Bueno, vamos a volver nosotros enseguida con más Ñandi Yarañe entrevistas. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñandi Yarañe entrevistas. Y ahora que estamos acercándonos cada vez más a esta cuestión también de elecciones, cuestión política, Tendotaná le llamábamos nosotros a todo un programa, ¿verdad?, en que invitábamos a todos los que quieran participar, decir, hablar un poco. La Iglesia insiste muchísimo, estuvimos viendo ya 2 documentos, Gaudium et Spes, la doctrina social de la Iglesia. Hay un tercer documento que se llama Christi Fideles Laici, este es de 1988. Hay algunas enseñanzas claves, queridos amigos, dentro de la propuesta que nos hace desde la Iglesia. La participación política es derecho y deber del laico. Se invita a construir una sociedad más justa desde el Evangelio. ¿Dónde están los criterios? No es que vamos a hacer una política desde Maquiavelo, por ejemplo, ¿verdad? Sino que vamos a mirar. O Civitas Dei, decimos, San Agustín, por ejemplo, habla de la política, cómo se tiene que organizar la ciudad, entre comillas dice la ciudad de Dios, pero donde nosotros estamos involucrados. Yo digo, esa gente que roba o esa gente que solamente quiere hacer figureta y sacar fotos, como vos decías, vender, ¿verdad? Lo que ahí tienen ustedes, pero ellos vienen ahí para inaugurar. Pues yo digo, ¿para qué lo le llaman también, verdad? O sea, a pesar de que algunos quieren mostrar, que vengan ahí las autoridades, que ellos inauguraron, no sé qué. Yo, si le traigo a un abuelo o a alguien que trabajó en serio, entonces le da mucho más importancia, ¿verdad? Bueno, en fin. Una sociedad justa debe basarse desde el Evangelio. La denuncia pasiva de los cristianos en la cuestión pública. Denuncia pasiva. Es justamente lo que ustedes hacen al final de cuentas, ¿verdad? Porque ustedes no dejan que se caiga el techo porque ahí están sus hijos, ¿verdad? Entonces tienen que cuidar también ese aspecto. Entonces los fieles laicos, dice la Iglesia, no pueden abdicar de la participación en la política. Bueno, Rosana, y vos te estás ahora queriendo, ¿cómo es la cuestión? Adentrarte, escuché que me decías en la política. ¿Cómo es que te surgió todo esto, el deseo y cómo estamos en esta propuesta y este camino? Sí, y bueno, la propuesta vino el año pasado de gente de nuestra comunidad, servidores de nuestra iglesia, de que ellos estaban ya hablando hace varios años de este tema, a ver si alguien se animaba, ¿verdad?, a ponerse al frente para que se involucren en la política.
y me propusieron a mí. Y yo realmente me sorprendí sobremanera, porque yo estoy solamente en el coro de la iglesia, organizo pesebres vivientes. Pero quiere decir que entonces te ven a vos y a Rosana así medio bien decidida, Sí, organizada. Sí. Y también, ¿verdad? Creo que todas las acciones que hice por mi comunidad, como fue el tema de los secuestros, de la escuela, y como estaba mencionando también, ¿verdad? Sumaron para que tuvieran ojos sobre mi persona. Y yo, padre, realmente consulté con mi marido, o sea, realmente nos fuimos los dos a hablar. ¿Y qué dice tu marido? A ver, vos, tu marido. Y nos pusimos a conversar antes, porque él también siempre me apoyó en todas las actividades y las acciones, ¿verdad? Claro, que porque estaba realizando. todo antes estabas realizando, ¿verdad? Así es. Y nos decidimos porque por el equipo. Nos decidimos por el equipo, gente nueva, gente servidora, 100%, mayoría coordinadores de nuestra parroquia, inclusive ministros de la Eucaristía dentro del equipo. Entonces dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque esa coherencia, y sobre todo, padre, lo que uno nunca quiere sentirse es utilizado. Que utilicen tu figura, utilicen tu persona, y unirte a esta estructura, a este sistema contra quien uno está luchando, ¿verdad? Por más de que no haga mucho ruido, pero no quiere amoldarse y tampoco perder la esperanza de que nos merecemos nosotros los paraguayos algo mejor, pensando en nosotros, en nuestros hijos, en nuestra comunidad. Y fue por eso que yo me animé. Es un movimiento independiente que es el nombre Juntos por Santa Rosa. Tenemos ya totalmente la documentación, sin bandería política, sin distinción de credo, o sea, porque un partido, padre, es una división, partido, ya está luego partido, ¿verdad? Entonces, sin embargo, nuestro nombre se llama Juntos. Ahí lo que están partidos después del soquete. ¿Cuánto me vas a dar a mí? El cuoteo, como le dicen, ¿verdad? Sí, lastimosamente. Y bueno, es un movimiento, como estoy diciendo, ¿verdad? Que estamos trabajando ya desde el año pasado, recorriendo las comunidades, hacer ese trabajo de hormiga. Y como siempre llevo en cuenta lo que me dijo un señor: doctora, no tengas vergüenza para llegar, no tengas vergüenza para hablar, por el testimonio de vida que tenemos todos, ¿verdad? Gente que nunca estuvo salpicada con ningún hecho de corrupción, de robo, porque una cosa es lo que tenemos que tener en cuenta: el corrupto es corrupto antes de entrar en la política. Entiendo, Entonces, claro. O sea que ya está metiéndolo su corrupción, sí, entonces. Y estamos también, creo, en el año del bien común, que tenemos que luchar, ¿verdad? Como personas que tenemos temor de Dios, para hacer mejor nuestra vida. Sabemos que recursos hay suficientes, solamente necesitamos de gente que administre bien los recursos con transparencia, y sobre todo que pueda comunicar a su ciudadanía en qué se gasta, en qué se invierte, darle trabajo a sus ciudadanos, no traer de otros lados, para que el dinero quede en nuestra ciudad. Y también, ¿verdad?, de esa manera organizar nuestra ciudad, hacer más linda, más limpia, para que vengan también otros empresarios a querer invertir en nuestra ciudad, porque muchas veces vienen los empresarios, pero por ese tema de coimas van otra vez. ¿Y quién pierde? El pueblo. Entonces, como yo siempre digo, al final, padre, es el pueblo quien le ayuda al pueblo, porque vos sabés, tu vecina está enferma, alguien está enfermo, ¿qué hacemos? Polladas. Es hora un poco que nosotros como ciudadanos hagamos valer nuestra persona, nuestro voto, y que dejemos de lado, ¿verdad?, las banderías políticas, que es lo que nos lleva a estas consecuencias que vivimos a flor de piel todos los días. Justamente hablando vos de pollada, llegué a acabar de decir, le pasaba a alguno, me hacía un chistecito y me decía: vos ahí no viste que ahora cada vez existen más estos que crían pollo, y dice, así nomás, había sido un chiste, me quería hacer. ¿Y por qué, vio? Esta itilla por la pollada, esta itilla por la pollada. Y medio se regala los 15.000. ¿Y eso para qué? Va un enfermo que tiene que comprar remedio, para otro que tiene que operarse,
para otro que no sé, ya secuestra, todo lo que sea, ¿verdad? Muy triste, ¿verdad? Es triste, ¿verdad? Pero entonces falta organización. Hay algunas cosas interesantes, ya que estábamos hablando de los documentos también de la iglesia. Yo te estaba citando este Civitas Dei. Hay algunos elementos, por ejemplo, te leo nomás, la ciudad de Dios quiere decir ese Civitas Dei. Una de las cosas que habla San Agustín en primer lugar dice, hay dos ciudades, la de Dios y la de la tierra. Pero la ciudad de Dios se hace presente aquí en la tierra porque está fundada en el amor de Dios y el desprecio, él llama con su idioma en aquel tiempo, ¿verdad? El desprecio a sí mismo. Pero esto quiere decir no ser egoístas, en realidad, ¿verdad? O sea, lo que vos estabas nombrando y diciendo cómo nosotros somos solidarios, qué es lo que hacemos, cómo nos abrimos y no buscamos solamente nuestro propio interés. Ahora, ¿cómo esto se propone o vos vas a proponer también ahí? Bueno, a vos ya te conocen por todo lo que estuviste haciendo, ¿verdad? Pero digo, para trabajar con la gente, ¿cómo? Porque la cuestión partidaria también no es una cosa fácil de afrontar. Sí, totalmente. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando por comunidades. Nuestros concejales, la misma comunidad eligió, no es que nosotros impusimos, ¿verdad? Sino que ellos eligieron quién le representaba mejor en su zona, porque Santa Rosa es bastante grande, tenemos 58 comunidades y entonces fuimos sacando concejales de cada parte del distrito y personas confiables para su comunidad y vamos trabajando de esa manera. Pero vos leíste entonces, Rosana, esto que yo te estoy diciendo, justo estoy leyendo ahora sobre San Agustín, Civitas Dei. ¿Leíste? No, todavía no. Ese no leí. Ahora tenés que leer. Sí. Pero ¿sabes qué? Porque ahora que me está diciendo, dice, cada comunidad, ellos tienen que elegir su representante. Bueno, San Agustín eso justamente dice en su libro. Si uno quiere que el pueblo crezca, tiene que poner a su representante verdadero, no impuesto. El Espíritu Santo, al revés. Y sí, te guió el Espíritu Santo, al revés. Fulano es tal, porque fulano es plata, fulano ya bota pea, fulano yo guata pea, fulano es chubita, así, y acá uno. Pea ya te la llamo. Y después, entonces me dejan libre. Yo ahora ya estoy aquí en mi caño o en mi silla, a mí que no me moleste mosquito. Lastimosamente. Pero esto nomás te quería decir nomás porque es interesante cómo ustedes comenzaron a trabajar o están trabajando. Sí, así mismo es. Y bueno, fue el Espíritu Santo porque realmente no conocía ese. Pero sí tenemos nuestros principios rectores, ¿verdad? Del movimiento que justamente se basa en la doctrina social de la Iglesia. La dignidad de la persona. Dignificarle a la persona por el hecho de ser imagen y semejanza de Dios, porque últimamente, como decía el Papa Francisco, la persona es utilizada como un descartable, que las personas se acuerdan cada cierto tiempo cuando necesitan de su voto y después ni se acuerdan, ¿verdad? Ese trato digno, ese trato de cuando va al hospital, de tratarle amablemente, de que hayan esos medicamentos que necesitan para justamente evitar ya todas las polladas que estábamos mencionando, ¿verdad? Porque si realmente el gobierno municipal funciona, debería ser de esa manera. Por supuesto, no va a poder abastecer 100%. Pero paliar en su mayor parte esta necesidad del tema, por ejemplo, de salud, de medicamentos, dignificarle también al personal de blanco que muchas veces ellos son presionados por los mismos políticos y esa es la parte injusta, padre, de verdad, que depende de quién sea, uno es atendido. Depende de quién sea tu contacto, uno accede a tal beneficio, cosa que tiene que ser a todos por igual. Claro, es público, era público. Porque es público, justamente. Y la parte de la solidaridad, como estaba hablando, ¿verdad?, de la doctrina social de la Iglesia, ser solidarios, no pensar solamente en tu persona, en llenarte los bolsillos, sino que en que toda la gente viva tranquila, ¿verdad?, viva feliz, por decir así, con un trabajo digno, ¿verdad? Y el tema del bien común, que es a lo que apuntamos, sin distinción, como dije hace rato, que todos los recursos sean distribuidos en el tema de salud, de camino, que tanto necesitamos. Y no necesitamos solamente parches, necesitamos soluciones definitivas, porque viene una lluvia y otra vez es el problema de camino, ¿verdad? Yo alguna vez le hago la crítica y digo, con años de ingeniero cuera, digo, no hago un chiste, ¿verdad?
nuestro ingeniero con la pinta, con ya plaza Paitega en construcción, digo yo, ¿verdad? Porque viene una lluvia a Paitega y ya falta la ruta. Pero claro, yo tengo muchos conocidos ingenieros y me dicen, y da, digo, para el problema, nosotros ya somos el quinto eslabón, dice. Está el que ganó la licitación, que contrata al fulano, que todo de cartera todavía, no tiene ni un tractor, no tiene. Y ese Israel le vende su acción al otro. El tercero, el cuarto, Israel tiene que distribuir al lado, ya podamos ver ya. Jugairente, ¿verdad? Todas esas cosas impresionantes, ¿verdad? Por eso que la corrupción es tan grande también, ¿verdad? Hay una cosa, Rosana, que solamente te digo aquí, lo que Agustín decía con respecto a la política. Dice, la política sin justicia es corrupción, dice San Agustín. Y mira vos la frase clave que él utilizaba en su escrito. Sin justicia, dice San Agustín, los reinos no son más que grandes bandas de ladrones. Y esa frase, ¿sabe por qué me llamó la atención? Porque el Papa Benedicto XVI utilizó la misma frase. Él pues era muy agustiniano en sus estudios, el Papa Benedicto XVI. Y cuando fue al Congreso en Alemania, él le dijo esta frase. Si usted aquí en el Parlamento, dice, se reúnen solamente para mirar sus intereses, no son más que, dice, grandes bandas de ladrones. Utilizó la misma frase de San Agustín. Imagínate un poco. Bueno, ¿y qué propuesta más concreta? Este es un poco organización, ¿verdad? Lo que están haciendo ustedes. Así es. Bueno, nosotros también queremos otra vez volver al tema de la agricultura familiar, tener un mercado municipal que no cuenta Santa Rosa, que el productor tenga dónde vender su producto, que es algo importantísimo, ¿verdad? Para que valga la pena el esfuerzo. Muchas veces nosotros también con mi marido teníamos plantación de locote, de tomate, teníamos como 20.000 plantas de locote y después no sabíamos dónde vender. Porque Santa Rosa pues no es tan grande y como no tenemos un mercado municipal teníamos que traer a limpio. Entonces todo eso era facilitarle a la gente a través de un mercado municipal. Queremos que los jóvenes se queden en Santa Rosa dándole oportunidades, atrayendo a empresas, fomentando la cultura, el deporte. Sueño con que Santa Rosa se conozca por ser una ciudad culta, pujante en el tema de deporte, sobresalir, porque lo que más hay allí es jóvenes, padre. Hay muchísimos jóvenes, muchísimos niños y ese es nuestro oro que tenemos como ciudad y darle oportunidades a cada uno, como dije, sin importar de qué partido sean sus padres. Claro. Entonces ustedes me tienen que invitar, a ver por si me puedo ir un día ahí a Santa Rosa, dar una vuelta. Yo tuve alumnos cuando estuve en Carlos Fanel como profesor, pues te estoy hablando de 1989, ¿verdad? Del golpe. Tiempo. Hace mucho tiempo. Incluso ahí de Choré, Liberación, de San Pedro mismo, ¿verdad? O sea, toda esa zona. Río Verde, Aguaraí, toda esa zona, Lima, en fin. Así entonces, pero para hablar un poco y ver, ya que me estás hablando también de los jóvenes, ¿y qué tal Yande Yarañebio llega hasta ahí? ¿Qué tal es la transmisión ahí de Yande Yarañé y las propuestas también religiosas? Yo realmente estaba viendo por YouTube. Sí, porque estamos también en YouTube, sí, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Pero no llega, pero tenemos que hacer de que llegue, padre. Sí. Yo llevo como misión. Para poder llegar, porque esto es muy importante, ¿verdad? La comunicación es esencial y fundamental. Bueno, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Ñande Yarañé entrevistas. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañé entrevistas y estamos ya con todo este tiempo que dentro de poco vamos a tener que ir a votar también a las personas. Algunas veces todavía nos falta mucho la concienciación, sobre todo al pueblo, a la gente. Algunas veces ya la Ñande colora pucueri, jamás la Ñande partidora pucueri. Pero después somos nosotros los que salimos a las calles a criticar a quienes nosotros mismos pusimos. Quiere decir que en Dayaya Poponay antes. En la elección es importante, ¿verdad? No dejarse vender, no dejarse comprar, mejor en ese sentido, ¿verdad? Porque siempre por los frutos después se ven a esa persona que tuvo y tiene un buen deseo y una corazonada para crecer como comunidad.
Estábamos diciendo estos documentos de la Iglesia y a mí siempre me gustó el documento o el escrito de San Agustín. Estamos hablando del año 400, imagínense. Y él ya nos estaba hablando prácticamente para una realidad nuestra también. Una de las cosas era la que decíamos, la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. Eso es el número uno. Número dos, la política sin justicia, decíamos, es corrupción, dice San Agustín. Después habla e insiste que la corrupción destruye el sentido del Estado. Atención, destruye el sentido del Estado, dice San Agustín. El cristiano debe denunciar y no participar en ella. El verdadero cristiano no puede entrar en ese camino de corrupción. Un tercer elemento que dice Agustín, el fin del Estado es la paz, el orden justo. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que vos insistías mucho, ¿verdad? Con todos estos festivales o estas acciones que ustedes hacían, buscar la paz, buscar el orden dentro de la familia, orden, justicia, armonía entre todos. La política auténtica busca el bien común, lo que nuestros obispos nos dicen actualmente. No solo estabilidad superficial. Bueno, uno puede decir, hay buena economía, se vende esto, construimos esto. No es eso lo esencial. Esos son elementos que nos van a dar como consecuencia de una justicia. Si hay justicia, nadie va a pasar necesidad, dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2 del 42 al 45. Una cuarta propuesta, ¿verdad?, de San Agustín dice, la fe orienta la vida pública. Y esto es interesante, ¿verdad?, porque si nosotros no vivimos dentro de la fe rosana, ciertamente que después nuestra acción pública está dominada simplemente por el poder. Se la manda, pela ya poana, pela ya de propuesta, y sin embargo no nos dejamos mover por esa fe verdadera. Necesita siempre de principios morales, quiere decir esto. Y por último, Agustín dice, la historia tiene un sentido trascendente. La política no es el fin último del ser humano. Atención, esto es bueno. No es ningún sistema político el que nos va a llevar a la perfección total, sino que la plenitud está en Dios. La política es un medio. La política es simplemente un instrumento que nos lleva a nosotros al bien común. Y por lo tanto no podemos idolatrar la política ni a un político, sino que tenemos que desentendernos de esa realidad. Porque nadie va a venir a solucionar ese problema, solamente de los principios morales de la comunidad. Por lo tanto, dice Agustín, el cristiano actúa en política, con compromiso, pero sin absolutizar el poder. Bueno, ¿qué nos decís, Rosana, entonces ya como último mensaje? Ahora estamos ya casi concluyendo nuestro programa, esta entrevista. Te agradezco que vengas y te presentes y nos muestres un poco a alguien en una forma bien concreta que quiere trabajar con su pueblo, con su gente, y propuestas lindas también de una justicia verdaderamente social. Sí, así ves, padre. Y bueno, yo insto, ¿verdad?, a la gente a querer involucrarse en la política, porque el cambio no se va a dar nunca con la misma gente, con la misma estructura. Nosotros como movimiento independiente no tenemos patrón, no tenemos jefe, no tenemos absolutamente nadie que nos financie. Por eso tampoco no podemos ser charlatanes y dar discursos abstractos, prometer mil cosas en este momento, porque no está en nuestras manos. Lo que sí siempre decimos es que cuando lleguemos, que va a alcanzar para todos si se distribuye bien, porque muchas veces la ciudadanía se deja seducir, ¿verdad?, por discursos y promesas vacías que al final a la larga no nos sirven de absolutamente nada, es cosa momentánea. Que miremos también la persona que hizo antes de involucrarse a la política. Yo personalmente antes decía que nunca también me iba a involucrar, veía como algo malo, como algo sucio. Y una vez fui a una conferencia, vino un argentino, un escritor que a mí tanto me gusta, Agustín Laje, que leí todos sus libros. Y justamente él decía, yo les insto a ustedes a que la gente buena se involucre en la política, porque mira, mi amigo, lastimosamente yo te digo que aunque vos no te quieras involucrar en la política, vas a terminar haciendo lo que dicta tu político. Y realmente ahí se me cayó la ficha.
Entonces, realmente la política es la más alta forma de la caridad, como dicen nuestros documentos católicos, ¿verdad? Y lastimosamente a veces caemos en las manos equivocadas y si la gente buena realmente nos involucramos, la gente que tiene esperanza sobre todo, porque muchas cosas decepcionan, Padre, y uno ya no ve la luz al final del túnel, ve como que así nomás luego tiene que ser. Voy a aprovechar nomás el momento, porque cada 5 años nomás yo puedo obtener ese dinerito, ese víveres, pensar un poco más allá, tener memoria y sobre todo tener conciencia, porque al final con esas acciones no solo pagas vos, paga todo el pueblo, tus hijos, tus nietos. Entonces instar, ¿verdad?, a la ciudadanía a que no se dejen seducir por discursos vacíos, ni mucho menos por personas que quieren comprar tu persona, porque quiere decir que no te respeta. Nosotros tenemos bien claros nuestros objetivos como movimiento y dijimos que esas acciones por lo menos no vamos a hacer. Entonces tratamos de trabajar, es más difícil porque es trabajar duro, es trabajar todos los días, hablar con la gente y llegar a lograr, ¿verdad?, esa conciencia que tanto necesitamos, porque si la persona tiene conciencia es innegociable. ¿Cuánto tiempo se necesita verdaderamente para ir involucrándose en esto? ¿O cuánto tiempo te costó ahí tomar una decisión? Porque no es fácil meterse en una decisión como esta. Y más o menos me llevó 3, 4 meses por ahí, ya. Y después empezamos pensando, hablando. Así a organizar, a buscar gente. Aparte también como los partidos tradicionales también son muy fuertes, la presión que ejerce sobre nuestra ciudadanía es preocupante. Están con el yaque, con ese de que va a perder su puesto de trabajo. Eso es lo peor que puede existir. Eso es lo peor. Entonces nosotros no vivimos en democracia. ¿Dónde está nuestra libertad? ¿Sabes qué me gustó, Rosana, que dijiste de ese político, no sé, escritor, me dijiste, politólogo, argentino? Sí. Politólogo. Que al final de cuentas vos salís pensando y haciendo lo que ese político de turno te manda a hacer. Y eso que es cierto. Ahora, todas estas decisiones que se toman en el Parlamento, que esto, aquello, allí ya potamente, ¿por qué? Porque te sale como ley. Desde ahora el aborto, gente, ambas ella pota. No, y aquí ya está, etcétera. Y vos tenés que estar en un país donde tenés que la ley ya pongan las escuelas y ande, ¿te das cuenta? Y el pueblo no sé si tiene tanto interés en esas cosas. Sí. El pueblo lo que quiere es vivir en paz y sentirse bien administrado en sus bienes, ¿verdad? Y después lo que dijiste, la presión de estos corruptos verdaderamente es demasiado fuerte. Y eso yo en todas partes, pero yo como sacerdote, después la gente viene y me dice, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque países ahora controlan, de estar donde uno ya real. Nosotros antes decíamos en la dictadura, etcétera, que era también así, ¿verdad? Pero hoy en día no hay mucha diferencia con eso, ¿verdad? O sea, todo un Estado o las cosas del Estado al servicio de un político, o mejor, de unos grandes corruptos que utilizan también, porque muchas veces estos partidos también lo único que hacen es tener una estructura que les permite a la corrupción que ellos se manejen y hagan lo que quieran, ¿verdad? Entonces la repartija. Así es. Bueno, mensaje final entonces, Rosana, para nuestro programa del día de hoy de Ñande Yarañé Entrevistas. Bueno, una vez más, instarle a la ciudadanía que ya se acercan, ¿verdad?, las elecciones municipales, a que vayan a votar, porque muchas veces, como dije hace rato, perdemos la esperanza, ya no queremos participar, pero ese voto nos iguala a todos, nadie puede votar 2, 3 veces, es el único poder que tenemos como ciudadano común, y que miremos la persona, alguien que sea valiente, que sea patriota, porque hoy en día nosotros no necesitamos armas, pero sí necesitamos que nuestras acciones sean patriotas, siempre pensando en la comunidad y dejar de lado ese individualismo que es el mal de este tiempo. Es yo, aprovechar el momento, llenarme los bolsillos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que erradicar totalmente, recordarnos que Paraguay, ¿verdad?, es un país 100% cristiano. ¿Cómo puede ser que tengamos
tanta corrupción, quiere decir que algo como ciudadanos no estamos haciendo bien, porque es cierto, las autoridades tienen también su culpa, pero también nosotros como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo para cambiar como país, para ser un país con esperanza? ¿Qué le estamos dejando a las generaciones que van a venir después de nosotros? Y ese tiene que ser nuestro propósito de vida, porque Dios a cada uno nos da dones, nos da capacidades y que tenemos que saber utilizar para el bien común. Qué bien, te agradezco infinitamente. Rosana, ¿tu apellido? Oviedo. Oviedo y Medina, la segunda parte, Sí. ¿verdad? Pero Oviedo de Asunción, porque la gente Oviedo. Siempre me dice, yo pensé que vos eras de Oviedo. Ah, sí, de Coronel Oviedo. Sí, pero ni conozco. En serio, también lo viste hasta Coronel Oviedo. Sí. Bueno, hay tantas cosas, ¿verdad?, tan interesantes dentro de la política. Tendríamos que hacer todo un debate también en este sentido, o una enseñanza, diría yo, a través de Ñande Yarañé, estos documentos. Vos me estás despertando un poquitito de eso de nuevo. Amén. Ese amor tan grande de Dios que nos pone en el corazón para que podamos despertar el aspecto de la polis ica, lo referente a la ciudad, lo referente al pueblo, lo referente a la gente. Quiero terminar simplemente, como dice San Agustín, la política es necesaria, pero debe estar siempre guiada por la justicia y la verdad. Sin Dios, el poder se corrompe. Sin compromiso, la fe se vuelve estéril. Señor, ordena nuestro amor para que no busquemos el poder por ambición, sino el servicio por justicia. Haznos ciudadanos de tu ciudad, aún viviendo en medio del mundo, y que nuestras decisiones construyan paz y verdad. Amén. San Agustín de Hipona. Estamos en el año 400. Queridos amigos, qué actualidad, ¿verdad?, para nuestra vida y hoy más que nunca en nuestra nación. Te agradezco, Rosana, que Dios te bendiga. Gracias, Padre. Y bueno, gracias a todos ahí, los sacerdotes, a todos los obispos, al Papa por inspirarnos y por guiar a su rebaño. Bueno, menos mal que ustedes leen por lo menos el documento de la iglesia, eso es importante. Sí. Y hay alguien por lo menos. Vamos a ver si después se despiertan más y otros también que se están metiendo en la política y tienen propuestas lindas, vienen hasta aquí, hasta Ñande Yarañé. Es muy fácil, ahí tienen ustedes nuestro número, así es que peben de más, pejen hoy y vengan. Es la casa de ustedes cuando buscamos el bien para la gente, para el pueblo, para todo nuestro querido Paraguay. Y que Dios les bendiga a todos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y bueno, hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñande Yarañé entrevistas.